buenas tardes, seguidores de nuestro canal. Hoy tenemos el grato placer de tener como invitado al doctor Horacio González Amaya, especialista en Derecho Societario e Impositivo, con lo cual, doctor, le damos la bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el gusto es nuestro. Sinceramente, para nosotros que somos constructores del cambio en empresas, nos interesa muchísimo conocer lo que es el perfil de un buen asesor jurídico. Por eso me parece importante que usted, que tiene mucha experiencia, nos pueda contar un poco los conceptos importantes que usted tiene. Bueno, yo creo que la especialización requiere de un paso previo, que es tener un conocimiento del derecho general, porque los problemas se dan dentro de un contexto y es necesario contar con un conocimiento de derecho civil, derecho comercial, societario, tributario, penal. Es decir, es lo que podría ser asimilable a la clínica médica, para luego pasar a un sistema de especialización. Si no hay una visión del derecho general y no existe una verdadera vocación de estudio, mal se puede asesorar bien. Le voy a dar dos ejemplos concretos. Hay situaciones que no están justamente en los problemas laborales de una empresa y figuran en otras leyes, como pasa con la ley de propiedad intelectual, y fundamentalmente, que es algo muy importante porque la informática es hoy uno de los temas preocupantes que tiene la vida social, y es donde el trabajador en relación de dependencia que crea una obra tiene derecho a una participación en el producido, en la rentabilidad de ese producto. Eso se trata de una cuestión típicamente laboral y no está prevista justamente en la ley de contrato de trabajo. Excepcionalmente puede estar prevista en algún tipo de convenio, que yo no lo he visto hasta ahora. Y el segundo caso, que es también relevante, está dado por la ley de ART. La ley ART tiene disposiciones penales donde contempla la figura del abandono de persona. ¿Qué significa esto? Que es importante para una empresa con los riesgos del trabajo en negro. Si una persona está en negro, carece de la protección de una ART. Si esa persona llega a tener un problema de enfermedad y el empleador no le cubre ni la medicación ni la asistencia médica, inmediatamente ingresa en una figura penal que es abandono de persona, que tiene prisión de 1 mes a 6 años y que además modifica ampliamente el espectro de la cuestión laboral. Es decir, si un empleado está en negro y quiere blanquear su situación laboral, le basta con intimarlo al empleador a que le brinde una asistencia médica, que hasta puede ser creada falsamente, para abrir una instancia penal donde la prueba la va a producir el Ministerio Público. Es decir, ahí tiene usted dos situaciones relevantes que son muy importantes. El otro son las cuestiones que son importantes desde el punto de vista laboral y que vienen por unas convenciones específicas. Por ejemplo, el mediero, que es una figura que ha sido adoptada por muchos fabricantes de flores y que evidentemente le saca del marco laboral a situaciones de trabajo que son una especie de una suerte de sociedad que tiene el empleador con el empleado. Y eso ha originado muchos problemas porque afecta la caja sindical, porque una persona que está en el mediero deja de estar dentro de la configuración. Me ha tocado asesorar empresas que han tenido problemas específicos y que se solucionaron a través de contratos homologados en el área de trabajo, y aún así en algunos casos no ha sido suficiente, sino que ha habido que discutir. Es decir, cuando uno va a prestar un asesoramiento, es muy importante tener un espectro muy amplio de situaciones como para poder prevenir situaciones conflictivas y que el empleador o la empresa
pueda proveerlas con anticipación. Y por su experiencia, las empresas, ¿qué importancia le dan al asesoramiento jurídico? Porque hoy por hoy convengamos que el motor de un país, por lo menos en Argentina, son las pymes. Eso depende, depende de la empresa y depende de quién la administra. Es decir, generalmente lo que se hace en las pymes hasta que no alcanzan un cierto nivel es buscar a un contador que lo asesore en cuestiones puntuales y un abogado laboralista, y un mayor espectro de información se busca una vez que el problema sucede. Cuando debería ser al revés, es decir, alguien que va a tener una actividad empresaria, lo ideal sería que busque un asesoramiento general que le permita ver todas las situaciones posibles o las que son previsibles antes de comenzar su actividad. Correcto. Y doctor, ¿qué otras cuestiones usted considera relevantes más allá de las cuestiones que me mencionó? A nivel laboral, a nivel cuestiones, como dijo, de RT, a nivel integral. ¿Qué otras amenazas o debilidades encuentra usted en las empresas para requerir un buen asesoramiento jurídico? ¿Por qué le pregunto esto? Discúlpeme. Como inductor de cambio que soy, consultor profesional de ciencias económicas, he interactuado con todo tipo de empresas, medianas, multinacionales, pequeñas, acá de Argentina y del exterior. Y en todas se ven debilidades y amenazas jurídicas, en todas. Bueno, eso obedece básicamente a quien conduce una empresa. Usted está hablando de lo que es una buena dirección. Lo que es una buena dirección. La buena dirección trata de prever las situaciones de conflicto adelantándose a lo que va a venir. Es decir, por mi experiencia en materia de proyectos de inversión, lo que he visto una gran dificultad también, que no solamente pasa por las empresas, sino también forma parte de la ideología de los contadores, donde es habitual que los contadores tengan un abono y entonces se preocupan de cuestiones puntuales y no gastan más energía, quizás también motivados porque hay una reticencia a pagar un servicio de excelencia, y así están los resultados. Bueno, una de las preguntas que hacen muchos de nuestros seguidores tiene que ver con cómo se crea la mejor empresa. Usted de ingeniería societaria creo que entiende bastante. Sí, es decir, la ingeniería societaria... ¿O qué es la ingeniería? ¿Por qué le dicen ingeniería societaria? Ingeniería societaria, que es construir... Bueno, digamos lo siguiente. ¿Cómo se entiende eso? Hoy está lo que se llama el riesgo empresario, y dentro de lo que es el riesgo empresario está el acumular situaciones laborales que no deberían ser absorbidas únicamente por una sola empresa. Es lo que se llama la tercerización. Ajá. La tercerización está contemplada en la legislación, pero si usted terceriza y terceriza mal, lo que está haciendo es trasladando un riesgo a la empresa. Si usted terceriza, por ejemplo, la limpieza de una empresa a una empresa de limpieza, y esa empresa de limpieza no cumple con la legislación laboral y previsional, la empresa que terceriza termina absorbiendo el riesgo creado de la falta de pago, de la falta de aportes. Es decir, está creando un pasivo oculto que no se tiene conciencia. Es decir, o sea, son amenazas que terminan siendo pasivos contingentes. Son pasivos, son pasivos. Si acá alguien terceriza alguna actividad, tiene que tomar los recaudos necesarios para ejercer un control efectivo. Porque si no se hace el control efectivo, se entra no solamente en el riesgo previsible, sino con el riesgo concreto de que ese riesgo se va a completar en un pasivo. ¿Y Argentina hoy cómo está? ¿Se considera un país con buen asesoramiento jurídico en general o vamos hacia atrás? Digamos que uno de los graves problemas que tiene el asesoramiento hoy en la mediana empresa son los costos. Es decir, la Argentina está en momento de transición que afortunadamente, un hecho casual que fue terminar el digesto jurídico en la última etapa del gobierno anterior, permite que
un abogado o un contador con el digesto jurídico en la forma como está implementado pueda tener más acotada la información específica que necesita. Es decir, el digesto jurídico fue una tarea de muchísimos años y ahora uno ingresa y sabe qué legislación está vigente y qué legislación no. ¿Usted se está refiriendo a las nuevas reformas que existen a nivel códigos? No solamente a nivel código, sino que ha sido un blanqueo de la legislación. Una evolución. Un blanqueo de la legislación porque había una legislación dispersa. Con el digesto lo que se ha dado es punto final, o por lo menos algún sinnúmero de discusiones sobre qué legislación estaba vigente y qué legislación no estaba vigente. Como además tiene un ordenamiento temático, el digesto jurídico, le permite al abogado que enfrenta un problema o a un contador ir a un backup que le va a encontrar muchas soluciones. ¿Por qué digo esto? La modificación que se ha hecho en el Código Civil y Comercial, que está vigente desde el año pasado, tiene, para los que tenemos experiencia, no ha habido grandes cambios en general. Ha habido algunos cambios específicos que son relevantes, dos en especial. En materia financiera, la capitalización de intereses no puede ser inferior a los 3 meses. Y otra cosa que ingresa es la deuda de valor, es decir, el código, la legislación nuestra admite el principio nominalista. Luego de lo que ocurrió en el 2001, se prohibió la indexación junto con la conversión. Y usted escucha habitualmente ofertas de bancos que son verdaderos préstamos indexados, que son nulos frente a la legislación argentina. Entonces, hay un desmanejo de cuestiones que son muy puntuales. Yo lo he visto con barrios privados, donde las nuevas etapas terminan utilizándose amortizaciones de planes de etapas anteriores para indexar en forma encubierta las nuevas cuotas. Es decir, eso es expresión de un mal asesoramiento, porque los riesgos son muy altos y falta que se los cuestione. Gran parte de los barrios privados están en la provincia de Buenos Aires y la Corte de la provincia de Buenos Aires ha dado señales muy claras de lo que no se puede permitir en materia de indexación. Esas cuestiones están y es cuestión de verlas. Es decir, el abogado que se recibió y que tiene menos de 10 años de experiencia, el digesto le va a resolver un montón de problemas. Doctor, y dentro de lo que es el asesoramiento jurídico integral, que podríamos hablar de unas cuantas esferas, empezando por la que usted comentó, la laboral, impositiva, societaria, bueno, en fin, hay varias esferas a cubrir a nivel asesoramiento jurídico. ¿Cuál es para usted o cuáles son las que no se pueden dejar de olvidar y dedicar un presupuesto adecuado? El laboral es uno, el impositivo también. Sí, y fundamentalmente el societario. Y el societario, ¿la gente entiende realmente la importancia de esto o creen que cualquier tipo de sociedad se puede manejar así porque sí? Bueno, la importancia la va a dar el operador dentro de la empresa. La dirección. La dirección de la empresa. Si hay una dirección lúcida, va a apreciar el beneficio de tener una información amplia y concreta sobre lo que son riesgos y lo que son beneficios. Esto pasa lo mismo que pasa con la medicina preventiva. O la mala praxis, yo veo casos de mala praxis también. Sí, lo que sucede que... ¿O se ocupa más la compañía de seguro en ese caso? No. También un abogado... El abogado está sujeto a malas praxis. No, hablo de los clientes, perdón. No, está sujeto a malas praxis y muchas veces la mala praxis que incurre un abogado depende también del grado de confianza que tiene quien lo consulta y que no entrega toda la información necesaria. En la medida en que quien asesora tiene mayor experiencia, sabe qué cosas debe abordar necesariamente para dar un buen asesoramiento.